empecé a sentir un vacío muy profundo. Yo viví para satisfacer a mis padres, y en este caso a mi mamá. Pasé por todo tipo de terapias, Okey. entonces estoy en ese proceso de crear una identidad nueva. De un día a otro, mi papá ya no está en casa y eso nunca se habla en casa. Siento en ese momento que ya no pierdo solo a mi papá, pierdo a mi papá y pierdo a mi mamá. Mm, Lo que me tocó como aprender a ser muy autosuficiente, mm, pareja, porque yo tenía mucha dependencia emocional. El que yo me permita ser feliz para mí era una traición a mi dolor de pequeña. Entendí que no tengo que elegir y que puedo ser amada. Lo único que les podría recomendar es que fluyan. tin, tin. Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevamente a Ana. ¡Bien! Eh, Ana va a estar con nosotros pues un poco más espaciado, esporádicamente, porque ella está con otros proyectos personales y a raíz de esto también vamos a contarles un poco pues un poco su experiencia y su historia, ¿no? Hasta el momento. Entonces nos parecía importante y bueno, si quieres presentas. Eso, nada, que eso, estamos contentos de que de nuevo estés aquí y vamos a hablar de tu historia, ¿no? De un antes y un después que has vivido a lo largo de este tiempo en España y los últimos años y ha sido como una especie de despertar espiritual y el trabajo de la autoconciencia, ¿no? Entonces, para que nos empieces a contar, me gustaría pues que me contaras si ha habido un momento concreto en el que este despertar ha empezado o cómo surge este cambio. sí, eh, bueno, a raíz de la pandemia, y bueno, y de una ruptura amorosa, como que yo noté que necesitaba un cambio, que no quería volver a repetir cosas, que no quería volver a repetir patrones. Aún así, en ese momento creo que no estaba preparada porque continué con mi vida y me enfoqué mucho en mí misma, en el trabajo y sentí en ese momento que yo ya estaba bien porque había retomado mi vida, me estaba centrando en todo lo profesional y en cumplir mis metas personales, pero no es hasta el 2022 que conocí a una persona que realmente marca un antes y un después en mi vida. Yo no sé si ustedes creen en almas gemelas, en conexiones de otras vidas, pero fue una especie de, una sensación de te conozco, pero no sé por qué te conozco, por qué siento esta confianza si realmente no te conozco racionalmente. Aún así, yo no estaba, no le di mucha importancia a todo eso, no entendía por qué, pero bueno, esta persona se va de mi vida o se va a otro país y es donde yo siento que una parte de mí se fue también. Y yo, lógicamente, como que no lo entendía, o sea, no sabía qué me estaba pasando. Pero paralelamente a esto, a mí es como que se me cae mi vida entera, por así decirlo, porque empecé a sentir un vacío muy profundo en el darme cuenta de que todo por lo que yo había trabajado toda mi vida, de hecho yo vengo a España con los objetivos de tener una casa, de tener un trabajo estable, casarme, tener hijos, lo típico que nos dicen a todo el mundo, que es lo que te va a dar felicidad, estabilidad y bueno, lo que todos solemos desear, ¿no? Y yo en ese momento ya me había comprado una casa, ya tenía ese trabajo estable, no tenía un proyecto de familia con alguien, pero sentí que todo eso, por lo que yo había trabajado toda mi vida, no servía de nada porque sentía un vacío de qué me sirve cumplir mi lista de checklist, pero realmente no me siento plena, no estoy feliz y qué me está pasando. Claro. Y en ese momento es donde yo siento que empieza mi despertar espiritual a través de darme cuenta que todo por lo que yo había trabajado materialmente no servía de nada. ¿Y crees que quizás, reconectando con ese momento, ¿no? ¿Crees que quizás esas eran como creencias impuestas por personas que tú querías mucho y que tú has hecho esas creencias tuyas y que has buscado satisfacer algo que no era tuyo? Sí, de hecho yo a día de hoy ya he trabajado mucho en mí y he tomado conciencia de todas esas creencias con las que yo venía impuesta y siento que yo nunca, suena difícil decirlo, pero es verdad que creo que a muchos nos pasan, pero no somos conscientes. Mm, Yo viví para satisfacer a mis padres.
en este caso a mi mamá. Mi mamá quería todo esto con la mejor intención de que yo fuese una buena profesional, de que yo tuviese pues lo que ella no pudo, pero siento que viví para cumplir las expectativas de mis papás y nunca llegué a conocerme realmente cómo soy yo y qué es lo que realmente me apasiona, lo que me gusta, lo que me llena y un trabajo que me haga sentir plena. Entonces, sí que tuve esta caída de máscara, por así decirlo, de decir quién realmente soy, porque realmente viví para cumplir expectativas de los demás. Y no solo de mi mamá, sino del mundo. O sea, Ujú. porque yo era una persona que quería demostrar al resto que podía llegar a conseguir cosas, pero realmente todo esto no venía desde mi alma o no venía desde mi yo Sí, no era una convicción, real, digamos, sino tuya. Ujú, venía más de quiero demostrar que valgo. Mm, ujú, mm. Y empezando por quiero demostrar que valgo a mis papás. ujú. ¿Y qué has hecho para empezar o qué recursos has tomado para empezar este trayecto de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué recursos o herramientas has tenido que utilizar que te han ayudado a ir Sí. desbloqueando un poco estas Bueno, al inicio creencias? entré en una crisis existencial brutal los primeros años, que fue cuando se va esta persona, que es el Ujú, detonante, por así Ujú. ujú, decirlo, de mirar hacia adentro, mm, porque yo creo que todos en esta vida somos un espejo, pero es verdad que hay ciertas personas con las que realmente te reflejan mucho. Mm, Y fue el yo ver todas mis sombras y ahí entro en una crisis existencial de perdida y a ujú, la misma vez entro a todo lo que es la espiritualidad, ujú, a entender cómo funciona la vida, que todo es energía, que las emociones bloquean, que las emociones son energías. Y para llegar a todo esto, bueno, pasé por todo tipo de terapias, ok, porque yo era una persona muy mental, entonces todas estas cosas a mí no era como, ay, siéntelo y ya, no, es que para mí no, sentir, me había desconectado tanto de mí que yo sentir me abrumaban las emociones negativas, intensas, y, y nada, hice pues constelaciones familiares, hice terapias de hipnosis, mil cosas, porque yo ujú, estaba en un descontrol brutal de qué me está pasando, no entiendo qué me está pasando. Y ya a día de hoy ya es como que ya volví nuevamente a la tierra, a lo racional, mm. y, y sí que me ayudó en un momento de los primeros años toda esta parte más espiritual de entendimiento, pero ya una vez que ha salido todo esto a la luz de mis creencias limitantes, porque todos son patrones repetidos o heredados de nuestras familias, Claro. ya cuando yo tomo conciencia de eso es cuando ya decido pues pasar, recién ahora estoy pasando esa transición de acción, ¿no? De, ok, Ana, ya viste todo lo que tenías que ver para saber que no quieres y ahora tienes que construir una vida que sí quieres. ujú, Entonces estoy en ese proceso de crear una identidad nueva, ujú, más conectada realmente con lo que yo soy, ujú, que incluso creo que ni, ni yo me conocía, entonces ni siquiera el resto me podía conocer de verdad, porque siempre era una máscara de todo está bien. Mm. Para mí todo está bien de puertas para afuera, pero realmente por dentro yo estaba hecho un caos. ujú. En ese, Ana, en ese despertar, en esas terapias, en esas herramientas que tú has ido utilizando y has ido probando, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado y que te ha hecho descubrir algo que ni tú eras consciente? Porque hay cosas que no, hasta que no las vas trabajando no eres consciente. O sea, ¿qué es lo que más te ha impactado? Las que me hicieron en su momento mucho choque Mm, emocional. Bueno, en su día fueron las constelaciones familiares, pero yo creo que el más, ujú, que trajo más de un cambio, la hipnosis. Porque al final la hipnosis tú estás solo hablando lo primero, sin racionalizar las cosas, solo lo que se te viene a la mente. Ujú, O sea, no lo piensas, no estás como semidormida en otro plano, como tal, entonces solo hablas y hablas y la persona que te está guiando es la que realmente está entendiendo el patrón o está entendiendo la dinámica que puedas estar tú teniendo inconscientemente. Y en este caso sí que me ayudaron a cambiar las perspectivas de las cosas, mm, porque voy a decir una que yo fue bastante impactante y me ayudó a desbloquear mucho, fue, por ejemplo, que en mi caso
Sí. eh, yo no era consciente, o sea, mis padres se divorcian cuando yo soy muy pequeña, a Ujú, los 5 años. Y yo pasé de tener una familia funcional con mi hermano, mi madre, mi padre, yo, una familia normal, ujú, a de un día a otro mi papá ya no está en casa. Y eso nunca se habla en casa. O sea, ujú, simplemente mi papá desaparece, nadie me explica por qué, a mi hermano tampoco, porque mi mamá tenía como su dolor de la separación ujú, y no quería, bajo su criterio, que eso nos afecte, entonces intentó taparlo todo, pero esa rabia, ese dolor se percibía en casa ujú, y nadie nos explicaba qué estaba pasando. Entonces, luego ella empieza a trabajar para sacar a sus hijos adelante ujú, y yo siento en ese momento que ya no pierdo solo a mi papá, pierdo a mi papá y pierdo a mi mamá, ujú, porque pasa a ser un abandono. Aunque mamá pasa a estar en casa intermitentemente, ya es como emocionalmente ya no está. ujú, Entonces, sí que siento que me tocó como aprender a ser muy autosuficiente ujú, y ese es el bloqueo principal por el cual yo siempre creía que yo quería estar en pareja, porque yo tenía mucha dependencia emocional de necesidad de atención, porque ujú, como no tenía esa atención en casa, yo buscaba esa atención fuera o esas Mm, miradas fuera. mm, Pero luego en todo este proceso me di cuenta que no, que realmente yo temía horrores a que otra persona me cuide, porque aprendí a ser tan autosuficiente ujú, que quería sentir el amor de lejos, ujú, porque era lo que me había acostumbrado, ujú, pero todo eso estaba muy inconsciente. ujú, Entonces, en esta dinámica, en esta terapia de hipnosis, yo inconscientemente, por mi niña interna herida, eh, autosaboteaba mi felicidad cada vez que estaba por construir una relación sana, una porque no estaba acostumbrada a que me ujú, cuiden y otra porque de esa manera yo inconscientemente castigaba a mis papás por mm, su ausencia. Era ujú, como, no me permito ser feliz porque miren lo que me hicieron, ujú, ¿sabes? O sea, miren lo que me han hecho. Entonces, el que yo me permita ser feliz para mí era una traición a mi dolor de pequeña. sí, ujú, Entonces, pero todo esto era muy inconsciente. Entonces, cuando esto ujú, sale a la luz, pues yo obviamente fue un shock para mí de darme cuenta de qué me estaba haciendo a mí, porque ujú, yo no estaba castigando a mis papás, yo me estaba castigando a mí misma. ujú, El hecho de poder ser feliz ujú, y sonreír, no permitiéndole, simplemente por ese dolor que ujú, cargaba hacia ellos. ujú, Entonces, pues bueno, mm, liberarlo me costó, me impactó, pero me transformó y me hizo ver que, ujú, ok, suelto este autocastigo, ujú, lo dejo ir y me permito ser feliz. ujú. ¿Y crees que esa creencia ha sido como la que más ha hecho que suceda este cambio en ti? O si nos quieres compartir también otro tipo de creencia que para ti ha sido Sí, importante cambiar de la mano, ¿no? Ujú. de creencias he tenido muchas que salieron a la luz porque yo no era consciente que tan mal estaba Sí, no, bueno, mentalmente, lo Bueno, más, pero sí, ahí yo creo que sí, es importante sí, decir que muchas personas que nos ven tienen una serie de heridas, ¿no? sí, De la sí, infancia, entre ellas la herida del abandono, que muchos lo tenemos de una u otra manera, depende de lo que hayas vivido, sí. hay muchas heridas, ¿no? De la infancia. Y hay personas que no se dan cuenta hasta que son bastante más mayores O nunca, profesionalmente ¿no? o nunca, Claro. o tú has tenido la oportunidad y eso hay que dar gracias, ¿no? Y porque son patrones que puedes ir repitiendo generación tras generación y Ujú, no es bueno porque es algo que no te pertenece, que pertenece a otra generación tuya, ¿no? Y salir Entonces, de ahí es muy difícil, es porque muy difícil. toda tu vida has crecido pensando, y Exactamente. entonces te sale ese piloto automático y tú misma dices como que no, es que no, es que no quiero, ¿no? Claro, porque es lo que has conocido y has asumido y lo has normalizado, ¿no? Sí, Y tan importante reconocer que no te estaba permitiendo disfrutar de mi ti vida. misma, tu vida, ujú, y, ¿no? Entonces, en eso, bueno, ya ahora cuenta tu otra experiencia que te ha Sí, preguntado la Fer. otra creencia que a mí me choqueó también bastante, y esta la descubrí hace poco, ujú, Mm, es que me di cuenta que yo, por ejemplo, yo quería una relación, pero a la misma vez cuando esa relación se aproximaba, o sea, visiblemente yo era la que persigue, ¿no? La que ujú, quiere.
Pero cuando realmente la dinámica cambiaba y a lo mejor esta persona me dice, vale, pues sí, yo quiero, yo era como, "Ah", como no, no, no. O Ujú, sea, porque para mí era, no, no, yo lo quiero, pero yo lo quiero cuando no lo tengo. Pero cuando lo tengo es como que me aterra, Mm, porque mm, me ponía muy mal la vulnerabilidad, porque al mm, final había construido esa de independencia emocional y yo mi parte íntima no se la compartía a nadie. Pero bueno, lo que me impactó es darme cuenta que yo en mi casa tuve dos posturas muy extremas mm, entre mi madre y mi abuela. Mi abuela fue una persona, que yo creo que nos pasa mucho por las generaciones, que fue más sumisa y se casó quizá con quien no quería casarse, ujú, pero muy para el que dirán y muy como dispuesta a siempre estar para el resto y tener una personalidad más de represión, o sea, de estar reprimida, de estar callada y de no brillar. mm, Y luego la imagen de mi mamá, pues era la mujer que sacó adelante a sus hijos, que pudo sola, que es fuerte y puede ella con todo el mundo, y esa fortaleza, determinación de mamá, pues luchona, como se dice exactamente, en la mamá luchona. Latinoamérica, pero solitaria, pero la parte emocional sintiéndose sola. mm, O no lo sé si ella se sentía así, pero era lo que yo veía. mm, Entonces yo, en mi yo inconsciente, sentía que yo tenía dos opciones. Entonces, cuando me enamoraba de alguien o alguien me gustaba, inconscientemente me volvía como mi abuela, porque yo quería ser la que le elijan. Entonces yo me volvía callada, sumisa, no digo como lo que siento, no digo lo que pienso, porque si me revelo, me van a dejar. ujú, Entonces me ponía esa máscara de sumisión Ujú, y internamente sentía que una relación me quita mi brillo, o sea, por eso no lo quiero, o sea, mm, muy inconsciente, porque no soy libre, estoy sumisa, mm, porque la otra persona se ponía en una postura más, yo pienso en mí mismo y punto, y yo pensaba en esa persona, era como mm, que mi vida se pasaba a pasar a esa persona y la persona pensaba en sí misma. sí, claro. Pero cuando de pronto yo me cansaba de sufrir, por así decirlo, me iba al otro extremo, a mi madre, que Claro. era, ya no quiero nada, no quiero amor, ahora voy conmigo, 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 y yo pues brillo y soy exitosa, aunque eso requiera que tenga que sacrificar mi parte emocional. mm, Entonces yo me di cuenta que en mi mente solo estaban esas dos opciones para mí y no no un punto existía, medio. Ya no, no exacto, gestionabas no, esas entonces todo dualidades, eso es claro. inconsciente, entonces yo sentía que o estoy en pareja y pierdo mi libertad, que Ujú, tampoco lo quería, Claro. o estoy con mi libertad, pero pierdo a la pareja, ujú, tampoco lo quiero. ujú, Entonces al final ambas opciones eran malas hasta que recién hace poco, en una sanación que tuve, entendí que no tengo que elegir y que puedo ser amada y a la misma vez siendo yo misma Ujú, y estando libre y sintiéndome plena porque la persona que me quiera me va a permitir esa libertad y ser. Y entonces nació la opción C, ¿no? claro. Y De, más claro, alternativas. y más alineada conmigo o con Exactamente. romper el patrón La que tú de las decides, mujeres básicamente. y romper con el patrón de las mujeres de mi familia, donde es como puede ser amada y puede ser libre. ujú. Qué bonito lo que cuentas, qué Sí, interesante y la verdad que eso me parece digno de admirar, ¿no? Que te des muy cuenta y que lo valiente eso. trabajes muy valiente. Ujú. Y cuando a mí sí me surge algo que cuando tú te das cuenta de todo esto, ¿lo hablas con tu mamá? Porque claro, es importante también hablarlo, ¿no? Sanar esa parte, creo. Sí, a ver, yo durante todo este proceso, la verdad que lo viví bastante solitaria, porque uno empieza a liberar muchas emociones, pasa por muchos procesos, entonces hay momentos en los que uno odias a tus papás, luego los entiendes, luego no los entiendes, Claro. luego por qué me tocó esto y no sé qué. Entonces salir un poco del estado de víctima es difícil, y yo sabía que yo estaba siendo como un veneno andante, quizá podía herir, entonces me alejaba, luego me sentía culpable por alejarme tanto y volvía y luego así, o sea,
Pero yo lo único que les dije a mis papás es que yo estoy pasando por un proceso de introspección y que voy a mantener distancia mientras esté así, hasta que yo misma me sienta ya preparada para volver. Mm, Porque yo sí notaba que mi interior, había momentos donde yo me salía esa postura de niña herida, de ujú, reclamo, ¿no? De ujú, culpa, o claro, de por qué me tocó esto, o por qué me hiciste esto, y no sé ujú, qué, aunque ya era una adulta. Y ujú, justo recientemente me ha pasado con mi papá, creo que yo ya llegué a una postura en la que, ok, es más de adulto a adulto, ujú, ya no eres responsable de mí y todo está ok. ujú. Con mi mamá creo que la herida ha sido un poco más profunda también porque me crié y bueno, una mamá es mamá Sí, claro, y lo es Y quien te viste. estuviste con enseña ella el mucho amor tiempo. también, es quien te enseña el amor. Entonces, yo sí siento que a mí el hecho de que mi mamá pasase mucho tiempo fuera por trabajo, porque racionalmente yo lo entendía, Ujú, a mí me creó una herida muy fuerte de invisibilidad, o sea, ujú, de sentir que no importaba a nadie ujú, y, y de buscar por eso esas miradas fuera ujú, e incluso con parejas ujú, que más frías, más eh, centrados en ellos y me repetían esa sensación de, ¿por qué no me miras? O sea, ujú, ¿por qué tal? Entonces, sí que creo que recién ahora estoy pasando eso y diciendo, ok, ya es una relación también, igual que con mi papá, de mujer a mujer, ujú, y dejo de ser una niña que te ujú, reclama cosas, paso a ser una mujer que ya ujú, se mira a ella misma ujú, y ya puedo verte con ojos de adulta. ¿Sabes? ujú, ujú. Mm. Em, bueno, primero gracias por compartirnos pues tu experiencia que ha sido un proceso yo creo que tenemos que recalcar la valentía, ¿no? Mm. De tratarse en uno, porque a veces lo que más cuesta es, el primer paso, como dicen, es aceptarlo, ¿no? Aceptar que tenemos que pasar un proceso. Y te quería preguntar si tuvieras que darle un consejo a alguien que esté pasando por lo mismo, a lo mejor se siente perdido, confundido, ¿qué consejo le darías, ¿no? A él o a ella. Eh, no voy a decir que sea fácil, porque no es Ujú, fácil romper patrones sí. o cambiar de identidad, Ujú, porque venimos muy interiorizados a repetir ciertas cosas, pero creo que sí que es un antes y un después. ujú, Yo siento que ahora es como si estuviese volviendo a nacer, pero más conectada ya conmigo y ujú, ya no, ya no quiero reconocimiento de mis papás, ya no quiero reconocimiento de una pareja, ya no quiero reconocimiento de amistades. Ahora sí puedo mostrarme realmente más alineada a cómo soy de verdad ujú, y más a mi alma. ujú, Entonces, sentir eso o llegar a ese punto es una sensación de plenitud y de estar conectado contigo mismo de verdad. Entonces, yo creo que aunque el camino no es fácil, porque no ujú, es fácil, luego el premio vale la pena. es, sí, Mm, pero más por ti, porque no ujú, lo haces por el resto, lo estás haciendo por ti ujú, y porque realmente quieres crear una nueva versión tuya alineada a una nueva generación y más con amor, con empatía o con lo que cada uno decida hacer, porque sí que siento que cada persona tiene un don y tiene un propósito aquí en esta tierra, solo que pues eso lo sabemos cuando somos niños, pero que cuando crecemos nos meten tanto cómo tienes que comportarte que todos nos desconectamos y nos perdemos, pero luego cuando vuelves es que te das cuenta que realmente es volver a cómo eras tú en tu infancia. Porque en mi caso me doy cuenta que sí, que ha sido como un viaje cíclico, pero ahora es como realmente siempre lo supe, ujú. pero me perdí y ahora ya volví. Como no tomabas acción, ¿no? Al respecto. No más que todo porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé que siempre he sido una niña sensible, Ujú, intensa, ujú, emocional, pero bueno, con rechazos, abandonos, desprecios, claro. circunstancias de la vida, me volví dura, fría y ya no quiero que nadie me vuelva a hacer daño Ujú, y ahora paso a ser la mujer independiente que puede con todo y tal y tal.
y ahora ya es como toda esa armadura se cayó y vuelvo a ver a la que siempre supe que fui, que es sensible, emocional, intensa, que le gusta expresarse. Y entonces yo, ¿qué les recomendaría? Que ya, es que también una vez que alguien ha entrado, en mi caso, yo siento que fue o sea, no sé, Dios o en lo que sea externo que tú creas, me empujaron a ello obligada. O sea, es como si yo pedí un cambio sin saber qué conllevaba ese cambio, Claro. lo que empezando la entrevista, lo que les decía, yo quería cambiar Pero no y sé. la vida me llevó a, pues toma el cambio. Y una vez que has entrado allí, ya no puedes echarte para atrás, porque ya es tu alma la que está guiando el proceso, ya no eres tú, no es tu mente. Y muchas veces yo peleaba, porque encima yo tenía un ego muy, muy grande, o sea, ustedes son más espirituales de Dios y de confiar, yo era más, no, yo con el mundo y que Claro. confiar, Yo no, misma, ¿no? Te claro, o sea, ponías. era yo confío en mí, no confío en Claro. nadie. Entiendo. Entonces, la vida, confía en la vida, no, no, es que yo confío en la vida y me voy a caer a un vacío, es que yo sentía eso, entonces eh, el ego no desde el mal sentido, sino de que yo era muy mental. Entonces, al final, eh, ha sido como, no, no, ya entraste aquí, ya nadie te puede sacar de aquí y quien está guiando es mi alma y mi alma me decía en qué momento tenía yo que sanar cada creencia que salía a la luz, porque tú, por ejemplo, tú ahora dices, quiero trabajar esta creencia, pero es que no, a lo mejor no es el momento que tú estés preparada para Desbloquear sostener eso. exacto, porque las cosas llegan en el momento en el que Mm. uno está preparado para realmente ver, porque a mí yo veo esto de cómo me autocastigaba hace años atrás, vamos, entro en una depresión y me vengo a... No, no era el momento, pero era el momento pues recientemente y así. O sea, ya quien guía el proceso ya no eres tú, es tu alma. Y yo sí que me tocó batallar mucho porque yo me resistía. ¿No? Era como, yo no quiero soltar el control de mi vida. O sea, yo no quiero sentir que hay algo externo que está guiándome. No, no, no. Yo luchaba y esa resistencia. Lo único que les podría recomendar es que fluyan. Okay. Fluir con lo que sienten, porque todos son emociones reprimidas y vas tomando claridad. Pero lo que más, fluir. Ana, muchas gracias, muy interesante. Gracias por compartir tu experiencia. Si hay personas que nos están viendo y se sienten identificadas o están en ese proceso y sienten que algo no va bien, que nos escriban, que nos pidan, que nos escriban en comentarios, que pidan consejo. Ana está pues dispuesta a hablar de esto y de más cosas que de interés. Y nada, una vez más, muchas gracias, Ana. Gracias también por abrir tu corazón. Así que bueno, nada, gracias chicas por este espacio y ya volveré en otra ocasión. Claro, encantadas de que estés aquí. Gracias a todos. Chao.